Miren, nosotros vamos a hablar en esta parte final del programa de la situación que se está dando en las empresas hoteleras. Majesty, que maneja 3 hoteles importantes de la zona de Bávaro, como es el caso de Elegant y el caso del Hotel Nacional y otros hoteles que ellos manejan a través de esa cadena. Nosotros allí, la CNTD constituyó el pasado 15 del mes de mayo un sindicato de trabajadores de esta empresa, al igual que en el Hotel Nau Larimar. Y en estas empresas, en el caso de Nau, han habido, tan pronto se les notificó la constitución del sindicato, iniciaron una campaña de despido en contra de esos trabajadores que decidieron de manera voluntaria constituir una organización sindical para defender los derechos de esos trabajadores que laboran en estas empresas. Y con ello se está violando todos los derechos, tanto consagrado en la Constitución de la República, en el Código de Trabajo, en los convenios internacionales de la cual el país es signatario, los convenios 87 y 98 de la OIT, y se están violando allí hasta los derechos humanos de los compañeros. Porque cuando usted lo encierran en una oficina y a usted se le paran 3 seguridad al frente con gente de recursos humanos, eso es una violación y se puede decir hasta un secuestro. Entonces nosotros estamos llamando la atención de las autoridades de trabajo. Nosotros solicitamos al Ministerio de Trabajo una mediación con estas 2 empresas y se puso para el pasado jueves, una a las 9:30 de la mañana y la otra a las 11. Ninguno de los empresarios de estas empresas asistió a esta mediación, lo que significa un desafío a la propia autoridad de trabajo. Un desafío a la autoridad de trabajo. Están violando la ley, están presionando, maltratando, secuestrando a los trabajadores y se le convoca a una mediación para discutir estos temas y no van. Eso no va a parar, no va a parar los reclamos ni que los trabajadores se organicen en sindicatos reales, porque es muy bueno tener sindicatos dentro de una empresa que lo que están haciendo es certificando, apoyando las violaciones a los derechos y al Código de Trabajo que se vienen cometiendo en esas empresas. Así es bueno tener sindicato. Y como los trabajadores decidieron constituir sus sindicatos para defender los derechos de los trabajadores de esa empresa, entonces a eso hay que reprimirlo, violentando todos los procedimientos legales. Y el Ministerio de Trabajo, nosotros le estamos escribiendo una carta al Ministro de Trabajo con relación a la labor que está haciendo la representación local del Ministerio de Trabajo en Bávaro. Es una labor hasta indecente, para no decirlo de otra forma, poco ética, que lo único que están haciendo es poniendo oídos sordos y poniéndose una venda en la cara cuando van a hacer las investigaciones, coincidiendo con los empresarios, y ese no es el papel del Ministerio de Trabajo. El papel del Ministerio de Trabajo es verificar si hay violaciones a la ley sobre lo que le están denunciando y para la cual solicitaron la intervención. No es con relación a ir a trancarse en una oficina de recursos humanos con el personal de recursos humanos y olvidarse de que fueron los trabajadores que solicitaron una investigación. Y ahí hay inspectores que se prestan para esa vaina, un tal Nazario, que tiene 30 años en el Ministerio de Trabajo. Si él no está en capacidad y en condiciones de hacer su trabajo, que el Ministerio de Trabajo que lo pensione. Y esa encargada del local de trabajo que hay ahí tiene que asumir su responsabilidad, que el Ministerio de Trabajo no está para eso, para hacerse cómplice de violaciones a la ley, fragante.
Ellos están ahí para aplicar la ley y para levantar un acta de infracción en el momento que verifican una infracción a la ley como esa, de despedir trabajadores protegidos por el fuero sindical. Para eso es que está el Ministerio de Trabajo y someterlo a los tribunales. Pero eso no va a impedir que los trabajadores se organicen y se van a organizar y vamos a seguir organizando sindicatos en otras empresas porque los trabajadores están despertando. Ya los trabajadores están despertando de tantos años que lo tienen ahí, el salario más miserable que se está pagando ahora mismo en ese sector. Y eso no va a impedir ni las acciones que están haciendo esos supuestos sindicatos, que lo único que hacen es favorecer a la empresa, no va a impedir que los trabajadores se organicen. Y lo vamos a seguir denunciando, la problemática, por todas las vías que tenemos, por las redes sociales, y estamos produciendo ya un informe para el Movimiento Sindical Internacional, porque nosotros no queremos llegar ahí, pero nos están empujando con estas violaciones que se están cometiendo a los derechos de los trabajadores en estas empresas. Eso hay que pararlo. Esos trabajadores tienen el derecho, como los demás, a constituir su sindicato amparado en lo que dice el artículo 389, 390, 391, 392 y 393 del Código de Trabajo, que establece que y lo que establece el convenio 8798, que dice que los trabajadores tienen derecho a organizarse libremente sin interferencia de ninguna parte, ni del gobierno ni de los empresarios, y organizarse y afiliarse libremente en las organizaciones que ellos elijan. Aquí no hay territorio vedado de nadie, aquí no hay cacique ni rey, aquí los trabajadores no son dueños de nadie, y eso ahí tienen que saberlo, gente que andan por ahí utilizando su influencia, que son asesores del gobierno. Aquí hay una persona que es asesor del presidente de la República y que anda utilizando ese cargo y esa influencia para impedir que los trabajadores logren un registro, una certificación que tiene que otorgarle al Ministerio de Trabajo si cumplen con lo que establece la ley. Y el gobierno y el presidente tienen que tomar carta en eso, porque no es verdad que una persona utilizando sus cargos que tiene como asesor del presidente de la República y utilizando la presidencia de la República para ir al Ministerio de Trabajo y querer interceder con el director de trabajo para que no se registren sindicatos que son debidamente constituidos y que están cumpliendo con lo que establece la ley. Entonces, eso ya está bueno de esa cosa. Aquí no hay cacique. Esos trabajadores no son de nadie en particular, los trabajadores tienen derecho que están consagrados en la Constitución de la República, en el Código de Trabajo y en los convenios internacionales y hasta en los derechos humanos, de organizarse en los sindicatos que ellos les dé la gana. Entonces aquí lo que le estamos haciendo el juego es a la empresa para que repriman a esos trabajadores porque cometieron el pecado de organizar un sindicato. Entonces eso no es así. Los trabajadores tienen todo el derecho de organizarse libremente. Y nosotros vamos a seguir organizando a los trabajadores y vamos a seguir llamando cuáles son las violaciones, por qué los trabajadores se están organizando. ¿Por qué? Bueno, porque allí los empresarios inventaron unas supuestas vacaciones sin disfrute. Eso no existe en la ley. Yo quiero que me diga alguien a mí en cuál código existe vacaciones sin disfrute. Mandan 100 trabajadores de una empresa para su casa con vacaciones sin disfrute. Eso no existe. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas empresas ponen a los trabajadores a ponchar la entrada y no ponchan la salida para no registrar la cantidad de horas que trabajan diariamente. Trabajan 10 y 12 horas todos los días y le pagan un horario normal, cuando las horas extras se pagan por encima de lo que establece las horas normales, un 36%. Los días feriados, esos trabajadores tienen el que lo trabaja se lo pagan como días normales. Y el que no lo trabaja se lo descuentan, lo que significa una violación flagrante a la ley. Entre otras cosas, señores, entre otras violaciones. Por eso los trabajadores toman la decisión de organizarse y los sindicatos que existen ahí no ven eso, ni le importa, ni le interesa. Entonces, por eso que los trabajadores se están organizando, señores, no es por otra cosa. Y por los miserables salarios que devengan.
que muchas veces los porcientos que hay establecidos por ley, el 10% de lo que son las ventas de los hoteles que van para los trabajadores, no se la distribuyen conforme a lo que establecen, ni la bonificación se la dan conforme a la ganancia que ha tenido esa empresa durante ese año. Oh, y no se van a organizar. No se van a organizar los trabajadores bajo esa circunstancia, bajo esa situación que están viviendo. Pues por eso que se están organizando, para defender eso, que esas son cuestiones que están en la ley, o sea que son violaciones flagrantes cuando usted no cumple con el pago de las horas extra a un trabajador que te trabaja a veces hasta 40 horas quincenales extra. No van a organizarse si usted los días feriados no se lo está pagando, como dice la ley, que es doble, y cuando usted no va a trabajar se lo descuentan. Esas famosas vacaciones sin disfrute, que yo en la ley no he encontrado eso por ninguna parte. Entonces, es lógico que los trabajadores ya están despertando y por eso se están organizando, porque ya ellos entienden que no pueden seguir bajo esa situación. Y es por ello que nosotros le hacemos un llamado a los trabajadores a no detener ese proceso que se ha iniciado de organizar sindicatos verdaderos y reales en todas las empresas para defender su derecho. Es un derecho que tienen consagrado en la Constitución de la República, en el Código de Trabajo, en los convenios internacionales, y que esos despidos que se han producido son nulos, que el Código es claro en eso. Todo despido en contra de un trabajador protegido por el fuero sindical es nulo, no tiene validez. Entonces, lo que le están asesorando no son los que van a pagar la consecuencia cuando vengan las sentencias de los tribunales. Quienes lo van a pagar son